Hola mi gente irreverente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Irreverente Hija del Pastor, donde desmontamos mitos, revelamos verdades incómodas y le ponemos voz a lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Hoy vengo a hablar de algo que todos sabemos. Sí, señores, pero pocos nos atrevemos a hablar en voz alta. La doble vida de los cristianos. Porque, ojo, todos, yo creo, me incluyo, que lo viví, llegamos a tener una doble vida por muchas circunstancias. Ojo con esto, lo que vamos a hablar hoy no viene desde la crítica, tampoco viene desde la señalización. No estoy aquí para juzgar a nadie, porque yo también he estado en ese lugar. Este episodio nace desde mi experiencia, mucho ojo con eso, y desde lo que he visto y he vivido muy de cerca, demasiado cerca. Lo traigo aquí a esta mesa porque es mucho más común de lo que muchos imaginan, porque creo que ya es hora de hablar con honestidad. Este espacio no se está creando para apuntar con un dedo, porque es que cuando apuntamos así, vea, hay tres más que nos están apuntando a nosotros, sino que estamos aquí para abrir conversaciones reales, humanas, necesarias. Quiero que aquí podamos sanar, soltar culpas y construir relaciones más sinceras, genuinas entre Dios y tú, sin máscaras, sin miedo, sin presiones religiosas que nos impidan tener esa comunión genuina con Él. Porque la fe no debería de doler, ni exigir perfección, debería de dar libertad, como siempre lo digo. ¿Cuántas veces hemos visto a gente en la iglesia que canta, que predica, que ministra, que es un bonjour en la iglesia? Pero por fuera de ahí viven completamente diferente. Yo sé que lo hemos visto. O incluso tú, que estás escuchando en este instante, te has sentido atrapado entre lo que debería ser y lo que realmente eres. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso sin filtros, sin miedo. Y prepárate, porque pueda que duela un poquito o mucho. Y bueno, voy a empezar con una historia muy personal, muy mía. Yo sé que más de uno me va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué te quedaste callada? ¿Por qué no dijiste nada? Bueno, aquí va. Vamos a ver. Bueno, cuando estaba todavía en la iglesia de mi papá, adolescente, tenía yo ya 15 años. Sí, 15 años. Bueno, aquí en la iglesia habían, como en todas las iglesias, hay muchos líderes de jóvenes, de damas, del departamento de evangelistas. Y bueno, y como les he contado en episodios anteriores, yo era súper activa en la iglesia, estaba metida en todas las áreas de la iglesia, involucrada siempre y siempre muy visibles ante todos. Entonces, bueno, un día domingo, un día domingo cualquiera, un día domingo para una familia pastoral es un día larguísimo y sin una gota de privacidad. Ojo, eso también hay que tocarlo en otro episodio. La privacidad se pierde totalmente en una casa pastoral y en una familia pastoral. Eso queda nulo. Pero bueno, los domingos habían hecho en esa época que en la tarde, después de que se acaba la escuela dominical, hacían un perifonino en la tarde en algún sector que hayan ya visto y para que llegaran más personas simpatizantes en la noche al culto de la noche. Entonces yo recuerdo que ese día, después de la escuela dominical, sí, se acabó, almorzamos, después empezó a llegar como la gente que
que iba a hacer este perifoneo y recuerdo muy bien que mi hermano y mi papá se fue. No recuerdo a mi mamá dónde estaba en ese día, la verdad no me acuerdo. Y me acuerdo que yo dije, no, yo me quedo porque voy a planchar mi uniforme, la falda de mi uniforme. Entonces, listo, sí, yo estaba aplanchando la falda de mi uniforme y todos se fueron y yo me quedé sola en la casa pastoral. Yo estaba en el segundo piso y estaba en la sala con la mesa para el chat. Igual y de repente sube uno de los líderes, no sabía que alguien se había quedado en el primer piso, en el salón de la iglesia, pero normal, eso era súper normal que la gente subiera como Pedro por su casa al segundo piso, que era la casa pastoral. Entonces, bueno, yo lo saludé normal, común y corriente, con este hermano siempre pues era como bien, una buena comunicación, como normal X, o sea, hasta ese día todo normal. Me pidió que le pasara unas cosas que estaban guardadas en los salones de donde se daban las clases de los niños, que era al fondo de la casa. Entonces yo, ay, sí, claro, venga, yo te los paso. Todo normal, común y corriente, me levanté, fui, los busqué y se fue detrás de mí. Normal, todo común y corriente. Entonces cuando entré por las cosas, las tomé, las eché en una bolsa y se las pasé. Y ahí fue cuando cambió la situación. Se tornó un poco rara. Y en ese instante, cuando yo le estaba pasando las cosas, me agarró el brazo y se me acercó muchísimo más, o sea, muy cerca, y me dijo, estás muy bonita. Yo me llené de nervios, en ese momento me solté como pude, salí corriendo muy rápido, pero o sea, los nervios no percaté como salir rápido a la sala, igual estaba muy al fondo. Entonces, lo primero que había después de los salones de los niños era la oficina de mi papá, pero esta oficina no tenía puerta. Tenía una división solamente y como el huequito por donde uno entraba a la oficina. Yo me metí ahí y ahí me llegó. Pero venga, Valerie, tranquila. No va a pasar nada. Tranquila que no va a pasar nada que usted no quiera. Y yo, váyase. Y le daba el nombre, váyase. Y más se me acercaba y seguía diciéndome tranquila, tranquila. Él me decía más cosas, pero yo en este instante yo no las recuerdo. Traté de recordar hoy todo el día qué era lo que él me decía, pero no logré recordar justo lo que él me decía cuando estábamos en la oficina de mi papá. Pero al frente de la oficina de mi papá estaba el cuarto de mis papás. Entonces, como pude salir, porque él volvió y me agarró. Él volvió y me agarró de acá. Y yo como pude, me solté y ¡plum! Me metí al cuarto de mis copas y me encerré. Y ahí él seguía hablando afuera. Valerie, venga, ábrame, no se ponga así, vea que no pasó nada. Yo solamente le dije que estabas muy bonita, no vaya a decir nada, mire que no pasó nada. Yo me quedé callada. Yo estaba paralizada. Sentí un miedo horrible. Solo pensaba una y otra vez que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y ahí me quedé. Yo no salí de ese cuarto. Por más de que yo sentí que él se fue, pero que yo decía, y si hizo que se fue y está en la sala y yo salgo y vuelve y me agarra y no. Entonces yo decía, no, de aquí no me muevo hasta que no llegue todo el mundo. Pero no me voy a mover ni un minuto. Y sí, señores, ahí me quedé hasta que empezaron a llegar personas y como era muy común de que llegaban abajo y si querían algo subían al segundo piso y como Pedro por su casa, entonces cuando yo sentí que ya había gente y escuché a mi hermana, escuché a mi papá y escuché muchas otras voces, entonces yo salí y pregúntame si dije algo. No le conté a nadie, no le conté ni a mi papá, ni a mi mamá. Y la respuesta que les tengo y la respuesta como más honesta del por qué no dije nada, es que no sé. La verdad no sé. La verdad yo no entiendo hoy en día donde me pase algo de eso y hagamos escándalo del siglo.
Me encierro, sí, porque no me voy a comparar con la fuerza de un hombre. Pero, o sea, el escándalo que le hago y la reclamación y que todo el mundo se dé cuenta lo que hizo, lo hago. Ese día yo no dije no dije nada. Él ya no estaba por ahí. eh, y en la noche cuando llegó la hora del culto, yo sentía como miedo, y si lo veo, y si me lo encuentro, y si me dice algo, y si después dice algo y dice que fui yo la que lo provoqué o algo así, porque tenía esa vocecita interna que me decía, ¿y si no te cree? Ah, porque yo decía, voy a decir, pero entonces empezaba esa vocecita, ¿y si no te cree? ¿Y si dice que fue mi culpa? ¿Y si piensan que yo lo provoqué? Porque claro, él era un buen líder de la iglesia, con su familia, un buen esposo. Entonces desde ahí empecé yo a decir, aquí hay otra cosa más, aquí hay una doble vida, no es un buen cristiano. Y bueno, sí, me quedé callado con ese miedo y con esa culpa de que había algo que pudo haber sido mi culpa, pero no era mi culpa, para nada. Recuerdo que pasaron como 20 días o un mes y hubo una salida. No sé si fue una salida o una conversación así ligera con otras personas y estaban tocando, como hablando de una persona que era como coqueta y que a veces se pasaba con algunas hermanas de la iglesia. Entonces yo dije, no sé de quién están hablando, pero a mí me pasó algo parecido y trató de forcejear conmigo y me arrinconó. Y uno de los líderes de la iglesia, porque era el que estaba comentando esa situación, dijo, yo sé quién es, pero solo quedó en yo sé quién es. Yo, siendo líder y escuchando esto, yo levanto alarmas. Yo le digo al pastor, yo vea, pasó esto, pasó aquello, su hija me dijo esto, hay que ponerle cuidado porque habrá pasado eso. ¿Mm? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado por la mente de ese líder? No sé. No sé porque para mí fue como que, wow. Y súper fuerte. Y más que fuerte de toda esta situación que había pasado, es que ese líder, el que se quiso intentar pasarse de la raya conmigo, cuando no había nadie, él seguía predicando, él seguía orando, él seguía evangelizando, él seguía hablando de respeto y de santidad. Seguía diciendo que su hogar era muy lindo, que respetaba y cuidaba a su esposa, que la amaba. Pero bueno, nadie sabía quién era realmente cuando se apagaban esas luces del altar y quedaba esa persona ahí desnuda ante Dios, porque Dios lo conoce todo, Él sabe lo que pasó, Él sabía que esa doble vida que tenía esta persona estaba afectando a otras personas de la iglesia, inicialmente por su familia, porque el sacerdote de una familia es el esposo. Y él no estaba respetando a su esposa. O sea, si eso lo intentó conmigo, yo no me quiero imaginar con cuántas más lo pudo haber intentado y pudo haber hecho algo más. Y todo el mundo sin parte por novedad. Como que no pasó nada. Y bueno, ahí quedó. Esa fue una experiencia que yo viví. Y ahí fue cuando entendí por primera vez lo que significaba vivir una doble vida dentro de la iglesia. Lo vi con mis propios ojos. Alguien que usaba una imagen de líder para esconder sus sombras. Y lo más triste es que no es un caso aislado. Es más común de lo que queremos aceptar. Y también tengo otra historia que me acabo de acordar ahorita.
para que miremos que no es solo juzgar y señalar, ay, que ahí se intentó sobrepasar, sino que estas cosas pasan muy común en la vida normal y en la vida de la iglesia también. Recuerdo mucho un día, creo que estaba un poco más pequeña, no estaba tan adolescente grande, como tenía ya en ese entonces yo creo que como unos 12 años, 12, 13 años, porque yo ahí todavía no tenía novio ni nada. O sea, no me estaban empezando a gustar. No me había empezado a gustar a querer tener novio. Entonces tenía como 12 años y yo me acuerdo que estaba en el balcón y había una reunión como esas que solían hacer. Que yo no entiendo esas reuniones. Entonces, bueno, había una reunión en el primer piso donde estaban 4 líderes. Y esos 4 líderes, 2 eran esposos y los otros 2 también esposos, o sea, 2 parejas y mi papá y mi mamá. Y yo me acuerdo que se acabó la reunión y salieron y no recuerdo si mi papá fue y llevó a una de las parejas o ya tenían carro, pero recuerdo que salieron y se subieron a un carro y unos se fueron en carro y otros se fueron en moto. Y subieron y mamá, ay, qué pesar de tal persona, es que eso yo creo que sí es así, hay que tener cuidado, que no sé qué. Y bueno, eso quedó así. Años después, pasaron muchos años después, yo ya no estaba en la iglesia. Y ojo, antes de decirles qué fue lo que pasó en esa reunión, les voy a decir que esas personas que estaban en esa reunión fueron unas de las que tanto me señalaron y me juzgaron cuando pasó lo del chico que yo tuve novio, que era mi novio y que no era de la iglesia. Fueron los que más me tildaron, fueron los que más me dijeron cosas, fueron los que, no, horrible. De hecho, uno de ellos le prohibió a su esposa que es el KM. Uno de ellos. Años después, muchos años después, yo ya no estaba ni siquiera en la iglesia, me entero que esa reunión había sido porque el esposo de una persona cercana a mí andaba en amoríos con la esposa del otro líder. O sea, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y ojo, que pedí autorización para poder contar esta historia. Aquí, aquí todo es muy consensuado. Cuando no son historias que me pertenecen y que muy probablemente van a llegar a oídos de muchas personas, me gusta tener el que la otra persona esté consciente de lo que se va a hablar. Ya cosas vividas mías y que fueran mías y personales, I'm sorry con los que estuvieron involucrados, pero ya son cosas de mi vivencia que en este espacio yo quiero hablar y las quiero hacer ver para que a muchas personas no les pase lo que de pronto me pasó a mí. O que si les está pasando, sepan manejar un poco mejor la situación, se dejen guiar por Dios y no se dejen llevar por impulsos como muchas veces lo hice yo. Y bueno, ¿qué me pueden decir de esta pareja? ¿Aparentaban o no aparentaban? ¿Tenían una doble vida o no tenían una doble vida? Yo creo que yo sí me aparté de Dios mucho tiempo. Volví a tener un encuentro muy personal con Dios. O sea, en estos días alguien me escribió por ahí, ay, ahora que eres más consciente, te invito a que ven y tengas un encuentro personal con Dios. Yo lo tuve. Yo ya tuve ese encuentro personal con Dios. Él a mí no me deja y nunca me ha abandonado. Siempre ha estado de mi lado. Y ese encuentro personal con Dios no lo obtuve en una iglesia donde solo pretendían que yo fuera algo que ellos querían o que me encajara en el molde que la iglesia había dicho que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque era una hija de pastor. No, yo ese encuentro personal con Dios lo tuve lejos, lo tuve en una habitación donde era él y yo, nadie más. Y ese encuentro personal con Dios no tiene que ser en una iglesia,
Y no tiene que ser que si, ay, tuve un encuentro personal con Dios, entonces voy a volver a usar faldas largas, a taparme entera, voy a privarme de hablar porque soy irreverente, no me quedo callada. Siempre hablo y digo las cosas como son. Muchas veces no les gusta, pero ojo, que cuando digo las cosas lo hago con respeto. No lo hago por herir ni sobrepasar a la otra persona, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una delgada línea que uno no puede sobrepasar y se llama respeto. Puedo decir las cosas con respeto. Puedo poner un alto donde terminan tus derechos y empiezan los míos. O sea, con moderación. Pero bueno, muchos cristianos o líderes o no líderes viven atrapados entre lo que deberían ser y lo que realmente son. Mire que estas dos parejas aparentaban demasiado y quisieron aparentar tanto, tanto, tanto que seguían y seguían y seguían y seguían y después se separaron. ¿Y saben quiénes fueron los más perjudicados? No porque se hayan separado, sino porque de tanto aparentar y aparentar y aparentar y aparentaban, hicieron daño fue a sus hijos. ¿Mm? Entonces, porque esos padres son ejemplo de esos niños. Y si nosotros no damos ejemplo, entonces, ¿qué podemos esperar? Hoy en día, ambas parejas son separadas, divorciadas, y, y yo creo que eso llegó por el querer ser y lo que realmente son. Fingían por encajar para no ser juzgados, o peor, para seguir teniendo el poder sobre los demás, para poder seguir señalando, para poder seguir juzgando. Pero bueno, este episodio no es para acusar. Nuevamente les digo, este episodio no es para acusar. Es para sacar a la luz lo que el silencio ha cubierto durante muchísimo tiempo. Porque vivir con una máscara puede que funcione un tiempo, sí, pero vivir con el alma dividida termina destrozándonos por dentro. Vivir con una máscara dentro de una iglesia no es santidad, para nada, es supervivencia. Y lo entiendo, muchos no lo hacen por maldad, sino por miedo, miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a perder un lugar que les costó construir. Porque, ojo, yo en este episodio he contado cosas como de estas parejas, infidelidad, y en mi caso, que fue una persona que se quiso sobrepasar conmigo, pero esto no es solamente es por este tema. Podemos sentir miedo y el rechazo de que, por ejemplo, una de las chicas que me escribió que la juzgaron y le quitaron sus liderazgos por gustarle un grupo musical que se llama One Direction. O sea, esos son cosas manejables. Ella lo dijo y ella no tuvo miedo. Ella no tuvo, sino que o se enteraron por X o Y motivo y ahí fue cuando, chao, mijita. Pero puede ser por un gusto musical secular, puede ser porque me gusta bailar, puede ser porque a veces me gusta irme a tomar un trago, pueden ser muchas cosas. Y el miedo a perder ese lugar seguro que uno siente que tiene y perder esa imagen de familia perfecta o esa imagen de líder perfecto puede causar miedo de que no quiero perder eso, no quiero perder que me sigan viendo así. Pero mientras vivimos aparentando, más lejos estamos de Dios y más lejos estamos de sanar internamente y poder tener una comunión genuina con Dios. Porque Dios no trabaja con personajes, trabaja con personas reales que tienen errores, con historias que son muy difíciles, con luchas, con preguntas, con prejuicios, o sea, con muchísimas cosas trabaja Dios con nosotros. Él no trabaja de manera superficial, Él entra hasta lo más íntimo de nosotros.
Si este episodio te incomoda un poquito, quédate y sigue viéndonos, sigue escuchándonos, porque esa incomodidad es buena. Esa incomodidad nos está diciendo que hay cosas que necesitamos revisar de nosotros mismos y que quizás tenemos que ir soltando. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por escucharme, por darme este espacio para hablar desde esa herida, pero también desde esa esperanza de sanar. Y como siempre les digo, que me escriban y me dejen sus historias. Vamos a leer una pequeña historia. Esta está muy corta, de una persona que me escribió por redes sociales y que me conoce. Y yo no me acordaba de ella. Me tocó entrar a buscar la foto para poderme acordar de ella. Y entonces vamos a leer la historia de ella porque quise escoger esta historia porque trata un poco de lo que quería hablar en el episodio de hoy. Entonces dice así: ella me dijo que no puede decir el nombre de ella porque así van a dar cuenta muy fácilmente quién era. Entonces dice: hola, yo te conocí en la iglesia de San Carlos. ¿Puedes creer que hasta hace como 2 años guardé tu tarjeta de 15 años? Fui unos días, pero no volví porque comprendí que ese no era mi lugar. Ahora que te veo por este medio, hasta me acuerdo de algo que me sucedió con personas de esa iglesia y más reiteré que no era mi lugar. Una líder o dama de la iglesia no dejaba que su hija se juntara conmigo que porque yo no era de la iglesia o hija de Dios, sino una mundana, y que le iba a echar a perder a su hija. Hija, imagínate, era mucho el yugo que colocó sobre su hija. Hoy en día la chica se retiró por completo de la iglesia, solo esperó poder liberarse y ¡pum!, se alejó. Opino que lo que dices es muy cierto. Viven mucho del que dirán y no sé si es la palabra correcta, pero sí discriminan mucho a las personas que no se entregan a la iglesia. Quería compartir esa experiencia. Alejaron a una chica de mí. Éramos buenas amigas solo porque según la mamá yo era el diablo y le iba a dañar la hija. Gracias. Espero sí se acuerde de mí. Hablamos bastante hasta un día fuimos a un paseo y tú me comentaste que debías portarte bien por ser la hija del pastor y que querías ser diferente, pero no podías. Por eso quería contar esa historia. Mira que acá se perdió una alma para Dios. Se perdió una persona que le podíamos haber mostrado que no es algo de religiosidad, que es un estilo de vida el ser cristianos, el tener una comunicación directa con Él y algo muy genuino con Dios. Aquí perdimos una persona. ¿Por qué? Por las apariencias de una mamá. Esta niña no se va a juntar con esta que es mundana, es del diablo. Por favor, esas palabras, es que del diablo. Y le creo, porque no solamente a ella se lo dijeron. Yo escuché mucho esas frases muy comunes que no entendía por qué se referían así a las personas. Y eso daña, y eso hiere. Y ahí es cuando las mismas personas de la iglesia alejan a las personas que quieren buscar de Dios. ¿Por qué? Por todo ese mundo lleno de puras cosas que, como ellos mismos dicen, son banales. Para mí es algo súper banal decir a una persona eres del diablo porque no vienes constantemente de la iglesia, porque no vas adelante cuando se termina el culto y lloras inquebrantablemente. No, eso no es tener una comunión genuina con Dios. O sea, eso no lo es todo. Hay mucho fondo más para poder uno tener una comunión y una comunicación genuina con Dios. Y bueno, este episodio siento que ha sido súper personal y que esto que ha sido tan personal es muy común a la vez. Y si tú también has vivido algo así, este espacio es para ti. Si esta historia te tocó, compártela. Nunca sabes a quién puedes llegar y a quién puedes estar abriéndole una puerta para que sane. Además, ser irreverente no es ser rebelde, es ser real.
Aquí no vinimos a fingir, aquí vinimos fue a reconstruir y a sanar y a lograr tener una comunión mucho más cercana y genuina con Dios. Soy Valerie, la irreverente hija de pastor. Los escuchamos en un próximo episodio. Y recuerda, suscríbete, dale clic en la campanita y ve y sígueme también en mis redes sociales. La verdad incómoda, pero también libera. Hasta la próxima. Chao.